Seguimos en la unidad 2, estamos hablando brevemente algo de resistencia a materiales. En este video inicialmente pueden encontrar algunas definiciones que ya hemos visto, rigidez, pues para resistir deformaciones como tal material. Ahí coloco un ejemplo, ¿sí? Si hay un bloque de acero, uno de madera, están sujetos a cargas de compresión, el bloque de madera se cortará más que el de acero, ¿sí? La deformación de la madera es cerca de 30 veces mayor que el acero. Y se dice que este último, por tanto, es más rígido. O sea, el acero es mucho más rígido. La capacidad de deformar. Elasticidad, ya recordémoslo. Plasticidad, ductilidad. Aquí pueden encontrar brevemente definiciones de lo que ya hemos visto. Fragilidad, límite de proporcionalidad, ruptura, en fin. Módulo de elasticidad. Entonces recuerden que el módulo de elasticidad, el módulo de Young es algo propio del material. Y pues el acero, hay aquí algunos valores entre acero, madera, concreto, ¿sí? Se llama F' hacia la resistencia a compresión del concreto. ¿Sí? Aquí, pues para recordar, cuando yo aplico una carga, una fuerza como tal, pues va a haber una deformación. Y pues si uno ve dentro del material, si hiciera un corte aquí como en M, pues uno podría ver qué está sucediendo en el material. Como hemos establecido en el anterior video, lo que yo busco es que no sea poroso ni nada, sino macizo para que esta distribución de fuerzas sea homogénea. Cuando se divide por el área, pues nos da el esfuerzo que estemos hablando. Entonces, recordemos el esfuerzo y la deformación. ¿Sí? Recuerden que esta no tiene dimensiones como tal de formación unitaria, pues sí, esta sí, pero es el cambio de longitud por la longitud, la relación por la longitud inicial. Tengamos en cuenta esos conceptos que ya lo hemos visto, que es como un resumen. Este ejercicio para que lo hagan y sobre todo pues es parecido al del alfiler que hemos visto, pero no tanto. Tengamos en cuenta pues más o menos digamos que este es un piso, un techo o algo, está soportado unas barras de acero, ¿sí? Entre A y B y A y C, tienen unos diámetros como tal para cada barra. Y la pregunta le dicen, ingeniero, llega una carga, voy a colocar algo, llegó una carga, ¿dónde estoy? Llegó una carga de 1500 kilos. Y está esta estructura como tal y la soporta. Y aquí hay una estiba, una plataforma, algo. Puedo colocar esta carga o esta estiba de 1500 o de 2000 kilos sobre esta plataforma. ¿Puedo colocarla? Esas son las preguntas que se van a encontrar. Entonces ustedes pues no pueden arriesgar tanto que se caiga esa estructura o si se mantenga diciendo sí, colóquela, eso se ve como fuerte. Hagan los cálculos, ¿sí? Aquí ustedes pueden sacar rápidamente el diagrama de cuerpo libre, aquí llamémoslo así, pueden descomponer esa fuerza, esta otra fuerza, y pues aquí tienen esta, ¿no? O sea, aquí estarían las fuerzas como tal, ¿no? Estas serían las puntiagudas pues para descomponer, puntiagudas no, las fuerzas que se descomponen, mejor dicho. Hagan el ejercicio, ¿sí? Sobre todo quiero que con este ejercicio puedan responder si resiste los 1500, los 2000 kilos, o cuánto es lo máximo de kilos que me soporta esta carga, teniendo en cuenta que las barras son de estas resistencias de 100 y de 50, y que tengan en cuenta siempre el equilibrio. La sumatoria de las fuerzas tiene que ser igual a 0. ¿Okay? Bueno, ahí para que lo tengamos en cuenta. También ya lo hemos visto ya en la zona elástica, cuando estamos hablando de que el material vuelve a su forma, se refiere a la ley de Hooke. Y lo hemos visto cuando hago la combinación entre o reemplazo entre el esfuerzo y la deformación, yo puedo establecer una ecuación en función de las dimensiones para determinar cuánto se me va a deformar, cuánto se me va a estirar. Es lo que hemos visto, ¿sí? Al aplicar la carga, pues hay una deformación. Eso yo lo puedo calcular previamente a comprar el material, a instalarlo, a diseñarlo, ¿sí? Esa es la función de diseño. Aquí hay otro ejercicio muy interesante y aquí hago una corrección. Hagan de cuenta que yo se quiere punzonar esto para hacer un hueco, o sea, lo que quiero es que esto
esta placa, si la vemos desde arriba, tiene un espesor, y lo que quiero después de punzonar es que me quede un hueco. Le hago un hueco como tal, o sea, eso es completamente cilíndrico, no es así redondeado como tal, porque si no, esto redondeado lo que hemos visto es que como varía el área se volvería algo dinámico. Voy a establecer que es completamente lineal. Entonces tengan en cuenta aquí dice si el esfuerzo de compresión admisible en el punto es de 400 megapascales, determine el máximo espesor de la platina de la placa para punzonar un orificio de 10 centímetros, decíamos, ¿sí? Si el esfuerzo cortante, ustedes recuerden, cortante es sobre la superficie del material, o sea, este es el esfuerzo compresión, y otro es el que cortante, un esfuerzo que me va a soportar la platina o la lámina, que vale 300. Entonces, ¿cómo hallo eso? Pues tengamos en cuenta que yo tengo, estos son esfuerzos, el esfuerzo a compresión o tensión, no me lo así, sigma, y el esfuerzo cortante normalmente la sigla es tau, en griega, ¿sí? Tau. Lo mismo, el esfuerzo cortante también es una fuerza que es VU, la letra VU, por un área, pero la diferencia ¿cuál es? Que este esfuerzo de arriba de la compresión, tensión, axial, que ya lo habíamos mencionado, es una fuerza por un área, pero esta área es un área transversal, ¿sí? O sea, si estoy hablando de un círculo, pues es pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Es el área como tal de todo esto que estoy hablando del material. Mientras que esta área de corte es el área de contacto. En este caso sería, si yo desdoblo este borde, lo que perforó, sería esta área como tal, ¿sí? O sea, si yo cojo esto, sería esta laminita que va ahí, ¿sí? Sería esta que estaría acá. Me disculpan, ¿sí? Sería el área de contacto que tuvo el punzón para poder deformarlo. Entonces, hállenlo, ¿sí? Lo importante es que al menos la fuerza esta de acá, al menos sea igual a tau, para poderlo vencer. Pues la idea es que sea mayor o igual, para que lo rompa. Entonces, o la fuerza, mejor dicho, perdón, aquí no es esto, perdón. La idea es que la fuerza de compresión que se esté ejerciendo sea mayor o igual a la fuerza cortante. Y así pues ustedes pueden encontrar los espesores. Porque aquí el área pues tiene una altura, ese es el espesor por el perímetro de ese orificio, ¿vale? Y también el otro. Pero este es un buen ejercicio, háganlo también como reflexión para mirar cortantes y compresión. Con eso terminamos propiedades mecánicas, sin tener en cuenta algo que voy a entrar aquí, que son propiedades térmicas. O sea, recuerden que las temperaturas influencian en la parte mecánica como tal. Entonces, cuando yo ya hay un esfuerzo y una deformación en función de la temperatura. Y esta es la ecuación básica. O sea, hay una deformación en función de la temperatura. O sea, lo que habíamos ya mencionado, si se sube la temperatura, se dilata el material, se expande. Si baja la temperatura, el material se contrae. Entonces hay una deformación, hay un cambio de longitud. ¿Cómo se denota? Lo importante es entender es la longitud del material que tenga por el cambio de temperatura que se presentó, y determinante es este alfa. Este alfa, que es el coeficiente de dilatación térmica del material. Entonces también es una constante de cada material. Hay materiales que se mueven, por llamarlo así, más, o sea, tienen una mayor dilatación lineal, una mayor movimiento con la temperatura, y otros materiales que no se mueven casi. Y eso pues influencia notablemente en la resistencia del material. Entonces hay unas resistencias mecánicas que las que hemos visto, y otras resistencias mecánicas sí, pero por una influencia térmica. ¿Qué estoy hablando acá? Si yo tengo el material en estas dimensiones que muestro arriba y se calienta, subo la temperatura en 20 grados, 10 grados Celsius, lo que sea, pues el material
se va a mover y se va a dilatar. ¿Eso para qué sirve? Digamos, yo tengo un piso de madera, voy a colocar, ¿sí? Y lo veo transversal. Y tengo todo este poco de baldosas. Bueno, poco no, todas estas baldosas que están aquí, ¿sí? Y así sucesivamente, aquí está mi piso. Llámala así, aquí está la pared y aquí está la otra pared. ¿Qué pasa si aumenta la temperatura de interior de la vivienda o le cae el sol o alguna cosa? Pues esta baldosa o este material que está aquí se empieza a dilatar, empieza a suceder esto que estamos hablando. Como van a moverse para ambos lados, ¿sí? Por acá, pues se va a chocar en algún momento ¿con qué? Con la pared. Y la pared no se va a mover, a menos que sea flexible, a menos que sea algo que se pueda devolver. Entonces, la pared como no se mueve, devuelve toda esa fuerza y la baldosa como es menos resistente que la pared, pues va a llegar en un momento en que esas fuerzas chocan y sucede que explota el piso, ¿sí? Porque no hay mucho espacio entre esto para que se pueda mover, entre baldosa y baldosa. Entonces, ¿qué se hace? ¿Por qué se deja el espacio entre baldosa y baldosa? ¿Por qué se dejan esas dilataciones? Se llaman dilataciones. Para que cuando se mueva todo este espacio que queda aquí, pues soporte esos cambios térmicos. A veces es muy bonito los pisos o los acabados cuando no hay ninguna de esas juntas, pero es muy riesgoso a los cambios de temperatura para que se fisuren. O otra cosa que hacen si esta es mi vivienda, digamos las paredes y este es el piso, colocamos en todo el borde de las viviendas algo que sea muy elástico, algo que soporte, que se mueva mucho, ¿sí? Que soporte todas las cargas que puedan llegar. Entonces colocamos espumas, se llaman yumbolones, o se llaman dilatadores, o en fin, materiales que se puedan mover, como cauchos que se puedan mover fácilmente contra estas cargas. Y pues esto es lo que estoy hablando, la pared. ¿Okay? Se dilata, se dilata térmicamente, pero la pared vuelve a ejercer la presión. Entonces tengamos en cuenta siempre esta fórmula y sobre todo el concepto principal en esta parte térmica es el coeficiente de dilatación térmica. Los materiales tienen diferente coeficiente de dilatación térmica. ¿Sí? Pues ya hemos visto que hay una deformación también mecánica, entonces también hay una deformación térmica. Y yo podría jugar con todo eso. Voy a colocar un ejemplo rápidamente. Yo tengo un marco de ventana, ¿sí?, de aluminio y aquí está el vidrio, ¿sí? El aluminio tiene unas dimensiones y el vidrio tiene otras. Lógico, menor para que no choquen. Si yo estoy hablando que el coeficiente del aluminio es mucho mayor que el coeficiente de dilatación del vidrio, ¿qué significa? Que si sube la temperatura, pues llamémosla así, la longitud del vidrio, voy a colocar aquí, si esta es la longitud inicial del aluminio, perdón, pues va a crecer a esta velocidad, porque esto es lo que me mide, ¿sí? ¿Cuántos milímetros por cambio de temperatura se me va a mover al aumentar la temperatura? Mientras que si yo tengo esta dimensión del vidrio y el vidrio tiene menor coeficiente, pues se me va a mover a esto. Significa que nunca, o sea, si yo subo la temperatura, nunca el vidrio va a alcanzar el aluminio. Por ese lado no hay problema. Pero, ¿qué pasaría si al otro contrario? Si yo bajo la temperatura, si empiezan a disminuir las temperaturas. Entonces, yo tengo esta dimensión inicial y el aluminio empieza a cortarse. Y yo tengo el vidrio y empieza a cortarse a una menor velocidad. Pues va a llegar en un momento que esa temperatura, lo que muestra aquí la gráfica, es que el aluminio alcanzó el vidrio y puede que explote el vidrio. Entonces es muy importante entender que esta distancia que está aquí entre el vidrio y el aluminio tiene que marcarse y fijarse en función de los coeficientes de dilatación. Tengan en cuenta eso, o sea, los materiales se mueven con la temperatura y unos cálculos. Muchas veces no tienen en cuenta eso. Ejemplo típico, hacen el marco de la puerta y hacen la puerta casi de la misma, y si es metálica peor, y cuando hace mucho calor la puerta se ajusta, se traba,
las bisagras no se mueven y eso tienen que empujar, o madera, ¿sí? La madera se mueve mucho más que el metal y así sucesivamente, dependiendo del material, los polímeros se mueven también bastante, en fin, pero tengan en cuenta en toda esta deformación el coeficiente de dilatación térmico, ¿sí? Aquí hay un ejemplo, pues, para que lo revisen, si son muros rígidos, o sea, lo que estoy diciendo, las paredes están completamente rígidas, muy pocas se deforman, o si los muros ceden ligeramente porque tiene algo flexible como tal. ¿Vale? Aquí está todo el proceso, si quieren revísenlo, la respuesta, analícenlo para establecer y uno puede decir cómo el esfuerzo pues disminuye debido a ese distanciamiento. ¿Vale? Con esto estamos terminando propiedades térmicas, pues una partecita. No voy a tocar magnéticas y eléctricas, supongo que vieron el curso de electromagnetismo, ¿sí? Y ya en corrosión y oxidación lo veremos al final, en el último tema del curso. Bueno, con eso termino. El próximo video voy a hablar de térmicas y ópticas brevemente. Gracias.